A veces tenemos casos como Ezequiel 37, anótalo. Ezequiel 37 a veces nos da no a veces se puede malinterpretarlo, el mensaje que se está dando, ¿sí? Pero los escritores judíos utilizaban el lenguaje de la resurrección como una metáfora, ¿sí?, de acontecimientos políticos y algo bien concreto, que era algo político, y en el caso mencionado es el regreso de los judíos del exilio de Babilonia. Entonces, si nosotros vemos esto, tenemos que ver qué es lo que nos están diciendo, ¿sí? Mira, está dormido y está muerto realmente, o esta persona está dormida y parece que está muerto. Ok, están estos dos casos. Vamos a ver Ezequiel 37. Ezequiel 37, ¿qué nos está mostrando? ¿Cuál es el mensaje que nos está diciendo? Algo que nosotros debemos recordar, mis amados, es que, por ejemplo, los desterrados de Israel, cuando estaban fuera de su tierra, vamos a hablar, pues eran los judaítas, estaban fuera de Judá, lejos de Jerusalén. Por eso están los salmos tan bonitos, que estoy lejos y extrañando la tierra. Bueno, ellos estaban allá y ellos decían que estaban como muertos. Al estar lejos de su tierra, que los vio nacer, de la tierra donde ellos crecieron, ellos se sentían como muertos porque así era su ideología. Es que no estoy en mi tierra, estoy desterrado, estoy fuera de mis límites y estoy precisamente como un esclavo, estoy bajo el yugo de un imperio, que no es mi tierra, tienen otras costumbres y tú sabes, ¿no? Ahora, esta parte que nosotros estamos estudiando ahorita, Ezequiel 37, cuando habla, pues esa metáfora de los huesos secos, y que están los huesos secos y que empieza a llenarse de carne, ha habido diferentes interpretaciones, ¿ok? Y te voy a decir ese par de interpretaciones. Cuando está hablando, de hecho en el cristianismo también tiene su interpretación y el mesianismo actual. El mensaje que está transmitiendo cuando se escribió esta parte de Ezequiel de 37, era un mensaje político, era un mensaje de una restauración que venía a un tiempo de acontecimientos, de que iban a levantarse esos muertos, que iban a poder regresar a su tierra, y que iban a resurgir y regresar a su tierra. Si ustedes ven, por decir, vamos a abrirlo. Si ustedes tienen su Biblia por ahí cerquita, busquen Ezequiel 37, que pues yo creo que más de una vez lo has leído, y los que enseñan y son predicadores más de una vez lo han predicado. Entonces aquí se ha interpretado de muchas maneras. Yo te voy a decir la que históricamente nos está mostrando, pero ya teológicamente ha habido otras interpretaciones en la parte teológica. Ya la parte teológica a veces con la cuestión histórica a veces no encaja. Pero aquí yo te estoy hablando la parte histórica, ¿ok? Lo que estaba visualizando Ezequiel, lo que pudo ver y lo que él deseaba para los judaítas. Entonces nosotros vemos es el valle de los huesos secos, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Ahora, chequen ustedes el dato, o sea, estamos hablando de muertos, estamos hablando de huesos, es un cementerio. Ha habido tantos dibujos acerca de esto, pero está el regadero de huesos ahí, y luego viene la visión y dice, pues los huesos empezaron a llenar de carne. Y ya después estaban ahí ya los cuerpos, pero sin vida. Y luego vino ese soplo, vino ese espíritu, el ruaj, como lo se dice en hebreo, y fue como se levantaron, se hizo como un ejército, ¿ok? Si tú lo lees, está mostrándonos precisamente todo ese proceso, o sea que le dice, vino la visión Ezequiel, dice, háblale a los huesos secos, como dice el versículo 4, escuchen la palabra de Yahvé, es decir, viene una palabra para esos huesos secos. ¿Quiénes son los huesos secos? Son los judaítas exiliados en Babilonia, porque ellos se sentían como muertos y como ya llevaban años ahí,
se sentían secos, lejos de su tierra, muertos ya. Normalmente en los cementerios de allá de Israel, que se hacían como cuevas, a mí me tocó entrar, incluso ahí en Facebook tengo ahí las fotografías donde en Nazaret pues hicieron la representación, excavaron debajo de una roca, hicieron un sepulcro como se acostumbra, como lo hacían en el primer siglo. Y me tocó entrar y hay como ciertos nichos, entonces ponen al muerto ahí, envuelto, lo dejan ahí, cierran, tapan el hoyo y lo dejan un año. Entonces en un año la carne se desintegra, desaparece, los gusanos se lo comen, lo que tú quieras y mandes, pero la carne se desaparece. Quedan los puros huesos y luego en una cajita, pues así que del hueso más largo, el fémur, ahí meten todos los huesos, la cajita, así de larga y ancha, donde quepan todos los huesos, así. Entonces hay unos huecos, unos que le llaman nichos, que son varios dentro la misma cueva, que viene siendo algo familiar, y ahí ya después guardan los huesos y los meten en esa cajita, en ese nicho. Entonces en un año la carne se desintegra y quedan los huesos. Entonces aquí ya llevaban varios años. Entonces, de acuerdo a sus costumbres, el profeta pues tuvo esa visión y transmitió esa visión a los desterrados, que veía los huesos secos, decía, ya están muertos, ya tiene años que estamos aquí, pero hay una esperanza. O sea, este mensaje es un mensaje de esperanza y está hablando de una resurrección, de algo político, que van a regresar a su tierra. Y si ustedes siguen leyendo, aquí en el capítulo 37 dice, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice Yahvé omnipotente. Dice, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Cuando haya abierto tus tumbas, te haya sacado de allí, entonces el pueblo mío sabrá que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida, volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, Yahvé, lo he dicho y lo cumpliré, afirma Yahvé. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de que hemos estado hablando de ese mensaje abstracto, de ese mensaje concreto, ¿cómo se sentía el pueblo? Se sentía muerto. Entonces ya llevaban tiempos, ya hasta eran puros huesos. Sin embargo, dice, yo te voy a regresar a tu tierra. Ojo, ¿dónde estaban? Babilonia. Yo te voy a regresar a tu tierra. Entonces, cuando ya empezó a llenarse los huesos de carne, podríamos pensar que ya estaba el imperio persa y ya se estaba todo acomodando, ya se estaba todo dando para que regresaran a su tierra. Y voy a poner mi espíritu, es decir, vas a tener vida. De alguna manera están haciendo referencia de que con un cuerpo que está así y hablando del Génesis, por decirlo así, estamos hablando de ese inicio, de que el primer ser humano que fue hecho por el Creador, y de acuerdo al relato dice que ya estaba hecho, era simplemente un hueso con carne y se le sopló y tuvo vida. De esa misma forma, de esa analogía, de esa metáfora, está diciendo, tú estás como un muerto porque estás desterrado, estás fuera de tu tierra, pero vas a tener carne, tu cuerpo se va a llenar de carne y yo voy a poner mi vida, voy a poner mi aliento. ¿Y eso qué significa? Que esos cuerpos van a volver a tener vida, van a volver a levantarse como se levantó el primer hombre, que fue Adán, y pudo tener vida de acuerdo al segundo relato de la creación, que es hecho Génesis 2. Entonces, eso es lo que está transmitiendo. Hasta ese punto, versículo 14, todo el mensaje que está ahí está hablando del regreso a Jerusalén, de que ya después de ser desterrados van a regresar a su tierra. Entonces, es lo que nos está mostrando. Pero ya después del versículo 15, que también ha habido muchas reinterpretaciones, sigue precisamente el mismo tema. Ahora, ustedes deben de recordar, y aquí es donde nosotros tenemos que ir viendo la historia, cómo todo empieza a empatar, ¿sí? Yo en lo personal, cuando yo desconocía todos estos conceptos,
pues yo lo interpretaba de muy espiritualmente, hablando de que cuando regrese el Mesías, que está hablando de la resurrección de los muertos y que se van a levantar los justos. Y pues bueno, yo lo acomodaba en esa cosmovisión cristiana. Pero no me puse a pensar en la cuestión política que ellos estaban viviendo en aquel tiempo y que este era un mensaje de esperanza de su regreso. Ahora, nosotros debemos comprender que antes de que Judea o el reino de Judá fuera exiliado, tenemos que nosotros recordar esto. El reino del norte y el reino del sur estaban separados, cada quien tenía su reino, no estaban unidos, ¿ok? Ahora, el reino del norte en el año 720, 722 aproximadamente, fue exiliado por Asiria. Ahora sí que Asiria tomó el lugar, se llevó a algunos de los que más eran productivos. Siempre he dicho esto, siempre hubo gente representadas de todas las tribus en el reino del norte, ahí se quedaron. Los que no eran productivos, pues ahí se quedaron. Los que sí, jóvenes, los comerciantes, los adinerados, en fin, los que podían traer algo al imperio, pues se los llevaron. De ahí se habla de que ya no regresaron, ya no hubo un regreso como lo tuvo Judá, el reino de Judá. Entonces, después la tierra del norte quedó vacía porque precisamente Babilonia, ahora sí que los neobabilónicos empezaron a atacar a Siria, y los que estaban acá, el ejército, todos tuvieron que irse a apoyar a Siria con el ataque de Babilonia, de los mesopotámicos de Babilonia. Entonces la tierra se quedó pues como una tierra de nadie, y precisamente ahí fue en el 600, en el reino de Josías, precisamente ahí fue donde empezó a tomar parte ahora sí que parte de esos terrenos, Jericó, Jai, Betel, todos esos lugares los empezó a tomar, pero acuérdense que él era de Judá. Bueno, después del exilio que viene precisamente del reino de Judá, pues ya de alguna manera Babilonia pues tenía ese control. Regresan ahora los de Judá, pero regresan y toman todo el territorio. O sea, toman el reino del norte, el reino del sur, y lo hacen un solo reino, una sola nación, y optaron por poner el nombre de Israel. ¿Ok? Eso es de acuerdo a la historia. Ahora, esa visión precisamente está en el capítulo 7, donde está hablando de los dos reinos, del reino de Israel, del reino de Judá, que realmente el reino de Judá siempre estuvo visualizando la tierra de Israel, deseándola porque era una tierra muy rica, como lo hemos hablado tantas veces. Había mucha agua, vegetación, los animales engordaban mejor. De hecho, los mejores viñedos están precisamente en el reino de Israel. ¿Ok? Y estamos hablando de viñedos del mejor vino a nivel mundial. Bueno, uno de los mejores, no digo que es el mejor, uno de los mejores a nivel mundial y bien caros. Bueno, entonces tú lees ya después del versículo 15 del capítulo de Ezequiel 37, pues dice: el Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Judá y sus aliados los israelitas. Chequen, para Judá, chequen el dato, y sus aliados los israelitas. Luego toma otra vara y escribe para José, para la vara de Efraín, y todos, dice, sus aliados, los israelitas. Júntalas la una con la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. Entonces aquí estamos viendo, hablan del reino de Efraín, el reino de Efraín, que de acuerdo al relato bíblico viene representando que es el heredero de este José. Y pues bien, de acuerdo al relato, pues está representando el reino del norte, está representando el reino de Israel, Efraín, y el reino del sur. Y luego dice que se van a unir, ya no van a ser dos, sino van a ser uno. Ahora, la pregunta es esta: ¿sucedió eso? Sí, ya pasó. Eso ya sucedió. Porque cuando regresaron los judaítas, ¿sí?, estaban muertos, regresaron vivos, contentos, emocionados, aunque ahora estaban de alguna manera bajo el yugo de los persas, pero los persas, la estrategia que tenía el rey era darles esa libertad de poder hacer las cosas, de poder
tener su religión y pues no hay problema, ustedes sigan adelante con sus creencias. Y pues llegaron y ahora fueron una sola nación y ahora se llaman Israel, ya no es el reino de Judá, pero el centro sigue siendo Jerusalén. Ahora, si ustedes se dan cuenta, toman todo el territorio, se llaman Israel y la sede principal es Jerusalén. Entonces, esto es lo que nos está mostrando precisamente lo que es Ezequiel 37. Léanlo con calma. Y de ahí se han desatado una serie de cosas que cuando venga el Mesías y regrese, todas las tribus se van a juntar y que van a ser una sola nación. Pues es que eso ya pasó, ¿sí? En la tierra de Israel siempre ha habido representación de las 12 tribus, ¿sí? ¿Y cuántas tribus están dispersas? Las 12, o sea, hay 12 representaciones a nivel mundial, todas están regadas. Pero estaba hablando un punto importante para un tiempo importante, el regreso al reino otra vez, a la tierra. Entonces la metáfora permitía al profeta denotar el acontecimiento concreto, connotando al mismo tiempo la idea de un gran acto, de una nueva creación, de un nuevo génesis, de un nuevo comienzo.